Nativos de los Estados Unidos. Leyendas algonquinas e iroquesas. El niño huérfano, el gigante Nanabush, las tres hermanas, el atrapasueños. El mapa físico de Estados Unidos muestra las montañas rocosas hacia el Océano Pacífico, los montes Apalaches hacia el Océano Atlántico. En el centro, la gran llanura o pradera, valle del río Mississippi. La flecha azul indica los grandes lagos Superior, Michigan, Hurón, Erie y Ontario, lugar de los pueblos nativos algonquinos. Leyenda del niño huérfano. El origen de las historias según los iroqueses y otras tribus de los Grandes Lagos y cómo adquirieron el conocimiento. Todo empezó con el pequeño niño huérfano que había logrado éxito interactuando con pájaros. Un día que había entrado en lo más profundo del bosque, siguiendo a las aves, se sentó en una piedra redonda a descansar. De pronto, escuchó una voz que le preguntó: ¿Te cuento historias? Miró alrededor, pero no vio a nadie. Sin embargo, la voz repitió la pregunta. Entonces, niño huérfano respondió: ¿Qué es eso? ¿Qué significa contar historias? La piedra dijo que significa contar lo que había pasado hacía muchísimo tiempo atrás, en un pasado remoto. A cambio de los pájaros del niño, la piedra contó una historia tras otra sobre el mundo anterior al entonces presente. Todos los días, niño huérfano le llevaba pájaros para que le contara más historias. Una vez lo acompañó un niño mayor, después 2 hombres. Todos ellos escucharon a las historias del origen narradas por la piedra. Al final, la piedra le pidió que fuera todo el pueblo a escucharla. Así fue que el pueblo entero se acercó a escuchar las historias. Desde entonces, siguiendo las instrucciones de la piedra, generación tras generación, cuentan estas historias del origen del mundo. Nanabush, leyenda del origen de la tierra firme. En la imagen se puede apreciar un Nanabush en la inundación. Había una vez, hace tiempo, un héroe llamado Nanabush, hijo de madre humana y padre espiritual, que tenía 3 hermanos. Vivían junto a los grandes lagos, que estaban poblados por espíritus, los cuales eran sus enemigos. Nanabush tenía un lobo a quien quería como a un hijo que lo acompañaba en sus cacerías. Un día, en una de sus cacerías, corriendo el lobo sobre el lago congelado, el hielo se rompió y el lobo cayó dentro. Nanabush anduvo en las orillas del lago llorando y lamentándose. De pronto, una voz procedente de la profundidad del lago le preguntó: ¿Por qué lloras? Nanabush respondió: He perdido a mi hijo, se hundió en las aguas del lago. La voz le dijo: Nunca más lo verás, los espíritus lo han llevado. Nanabush preguntó: ¿Dónde puedo encontrar a esos crueles que se llevaron a mi hijo y vengarme? La voz le informó que podía encontrar a esos espíritus
en el lugar donde tomaban sol. Nanabush fue a donde le indicó la voz, escondiéndose detrás de un tronco para no ser visto. Desde allí pudo distinguir a los espíritus. Estos cambiaban de forma, ora serpientes, ora osos. Uno de los espíritus percibió la presencia de Nanabush y envió a otro espíritu en forma de serpiente para examinarlo. Al ver que la serpiente se acercaba, Nanabush, con su larga figura, tomó la apariencia de árbol. La serpiente se enrolló alrededor del tronco y lo apretó con gran fuerza. Nanabush estuvo a punto de gritar por la presión, pero justo en ese momento la víbora aflojó la tensión, aunque el alivio fue solo momentáneo, ya que el ofidio repitió el apretón 2 veces más hasta convencerse de que el tronco era solo un tronco y regresó con los espíritus. Nanabush soportó el dolor con gran bravura. Los espíritus, no conformes, enviaron a un oso para que investigue el tronco. El oso abrazó el árbol y lo arañó de tal manera que Nanabush apenas pudo contener las ganas de gritar. Pero, pensando en su hijo y en la venganza, se controló. El oso se dijo que el tronco era en realidad un tronco y regresó con los espíritus. Los espíritus, satisfechos, se acostaron a dormir. Nanabush recobró su forma natural y huyó a toda prisa. El ruido despertó a los espíritus, quienes lo persiguieron como una gran inundación de agua. Nanabush corrió hacia las colinas, pero éstas se inundaban, por lo que decidió ir a la montaña más alta. Como el agua continuaba subiendo, trepó a un pino, pero las aguas seguían creciendo. Entonces imaginó que el árbol crecía y así ocurrió. Esto se repitió 2 veces más, pero las aguas continuaron creciendo hasta llegarle al mentón. Nanabush miró a su alrededor y vio animales nadando buscando tierra. Distinguió un castor, una nutria y una rata almizclera. Les gritó que se acerquen a él para pensar en un plan de cómo obtener tierra y sobrevivir. Al juntarse, decidieron que los animalitos se iban a sumergir para traer tierra de abajo hasta la superficie. Primero se sumergió el castor, pero se ahogó antes de llegar al fondo. Segundo, se sumergió la nutria, quien vio la tierra, pero murió antes de completar la tarea. Tercero, se sumergió la rata almizclera, que llegó al fondo, puso un poco de tierra en su boca, perdió el conocimiento y subió flotando a la superficie. Cuando los 3 regresaron, Nanabush les examinó las garras, pero no encontró nada. Luego les miró dentro de sus bocas. Las del castor y nutria estaban vacías, pero en la rata almizclera encontró un poquito de tierra. Tomó esa tierra, la puso en sus manos y la frotó hasta convertirla en un fino polvo. Después la secó al sol y cuando estaba liviana, la sopló a todo su alrededor sobre el agua, convirtiéndose en tierra firme. Así fue como Nanabush creó la tierra firme.
el gigante Nanabush y los seres mitológicos. Cuenta una leyenda algonquina que Manitú, o Gran Espíritu, era el creador de todas las cosas. Manitú manifestaba su presencia en el lago Hurón, uno de los grandes lagos. Ese era su hogar y se consideraba un lugar espiritual, porque los ríos que desembocan en ese lago eran sitios de desove de peces, en los cuales se juntan la vida y la muerte. Un día, Manitú envió a la tierra a su hijo, el gigante Nanabush, para enseñarle a los humanos el lenguaje de las cosas y la manera de cómo subsistir. La madre de Nanabush era humana, siendo él el primogénito. Cuando nació su cuarto hermanito, murió la madre en el parto. Nanabush culpó a su hermanito de la muerte de su madre, lo mató y lo cortó en pedazos. La sangre caída se convirtió en piedras y rocas como recuerdo de esa acción. Después, Nanabush le dijo a su otro hermanito que se quede en la casa, pero como éste quería salir a jugar, se fue y desapareció. Nanabush lo buscó, pero al no encontrarlo, pensó que murió, por lo que, en signo de duelo, se cortó todo el cabello de su cabeza. Pasó el tiempo y Nanabush se hizo hombrecito. Entonces se dio a la tarea de nombrar las plantas y animales y pintarlas en las piedras, siendo el inventor de los jeroglíficos. Después enseñó a los humanos cómo pescar para poder alimentarse. Al notar que algunas personas se enfermaban, Nanabush fundó la religión Midewiwin e instruyó a un líder espiritual para que tenga la sabiduría de la sagrada medicina, y así surgió el hombre medicina. En sus travesías, Nanabush destruyó muchos monstruos que amenazaban a la humanidad. Para beneficiar a los humanos, Nanabush puso a 4 seres, uno en cada lado de los 4 puntos cardinales. Al este, la luz que comienza con el sol. El sur provee calor y rocío que necesitan las plantas para crecer. El oeste da fresco y lluvia. El norte da nieve y hielo para poder seguir los pasos de los animales que hibernan. Para castigar a los humanos que rompían las reglas morales, Nanabush creó el pájaro del trueno. Cuando había disputas entre la gente, Nanabush hacía surgir tormentas que se tratan de competencias entre el pájaro del trueno que controla el ultramundo y la serpiente cascabel que controla el inframundo. Según esta versión, la pantera Mishipeshu controla este mundo. Un día, el gigante Nanabush se transformó en piedra. Cuando el lugar secreto de las ricas minas de plata, Silver Islet, se divulgó a la humanidad. Ese dato se esparció porque una tribu enemiga les robó el secreto a los algonquinos. Cuentan que luego de una migración, algunos humanos practicaron enrollarse sobre la arena, obteniendo así una piel dura, convirtiéndose en gigantes e invadieron otros territorios. El encargado del cielo ayudó a los pueblos disfrazándose de gigante e infiltrándose entre ellos. Les ordenó descansar en una hondonada, luego se fue
y envió un alud de rocas que mató a todos los gigantes, excepto a uno, quien contaría la historia. A la izquierda se pueden observar dos imágenes que son pictogramas que se encuentran en los grandes lagos. Arriba, Mishipeshu, y abajo, la serpiente con cuernos. Las tres hermanas, leyenda de varios pueblos nativos de Estados Unidos. Había una vez tres hermanas que se querían mucho. Cada una de ellas solo podía estar feliz si estaba con las otras dos. La hermana mayor era alta y dorada, graciosa y fuerte. Se llamaba Maíz. A la hermana mediana le gustaba enredarse alrededor de su hermana Maíz. Se llamaba Frijol. Al hacerse más alta, Frijol podía abrazar a Maíz con más fuerza. La menor era muy valiente. Ella permanecía a los pies de Maíz y de Frijol para protegerlas del peligro. Se llamaba Calabaza. Cuando una de las hermanas crecía, las otras dos también querían crecer. Nunca querían estar separadas. Es por eso que siempre crecían juntas en el mismo campo. En noches de verano, cuando brillaban las estrellas en el cielo iluminado por la luna, las hermanas se convertían en mujeres humanas. Vestidas de verde, bailaban y cantaban, alabando a su madre tierra y a su padre sol. Datos sobre el cultivo de estos comestibles. Las tres hermanas son los tres cultivos principales de algunos pueblos nativos de Estados Unidos: calabaza o zapallo, maíz y frijol, con una técnica de siembra conjunta o asociación de cultivos. Las tres plantas se siembran juntas y se benefician mutuamente. El maíz provee una estructura a los frijoles para poder escalar sin necesidad de postes. Los frijoles proveen de nutrientes al suelo y la calabaza protege a las demás semillas. El atrapasueños. Un atrapasueños es un aro hecho tradicionalmente de madera de sauce, con una red en su interior y decorado con diversos objetos, generalmente con plumas. Según la creencia popular de algunos pueblos nativos de Estados Unidos, su función consiste en filtrar los sueños de las personas, dejando pasar solo los sueños y visiones positivas que bajan lentamente por las plumas. Las pesadillas se quedan atrapadas en la red y a la mañana siguiente se queman con la luz del día para que no se cumplan. Los atrapasueños se originaron en la nación nativa Ojibwe, conocida también como Chippewa, del noreste de Estados Unidos. Este origen, según la antropóloga y etnógrafa norteamericana Frances Densmore, cuyas investigaciones las plasmó en su libro Chippewa Customs. Densmore trabajó para el Bureau of American Ethnology, ahora parte del Instituto Smithsoniano. Leyenda del atrapasueños. Dice una leyenda que, hace mucho tiempo, un anciano líder espiritual de una tribu de nativos, estando en lo alto de una montaña, tuvo una visión. En esa visión se le apareció Iktomi en forma de araña. Iktomi era un maestro de la sabiduría. Iktomi hablaba con el anciano en un lenguaje secreto
que solo los líderes espirituales podían entender. Iktomi tomó un trozo de rama de un sauce y le dio forma redonda. Después, con plumas y adornos, empezó a tejer una telaraña. A medida que tejía, Iktomi le relataba al anciano los ciclos y círculos de la vida, de cómo empezamos la existencia como bebés, que después pasamos a la niñez hasta convertirnos en adultos, para finalmente llegar a la vejez, completando de esta manera el ciclo de la vida. Iktomi seguía tejiendo la red y sin detenerse en su obra, le dijo al anciano: en cada momento de la vida hay muchas fuerzas, algunas buenas y otras malas. Si tú escuchas a las fuerzas buenas, ellas te guiarán en la dirección correcta. Pero si por el contrario tú escuchas a las fuerzas malas, ellas te lastimarán y te guiarán en dirección equivocada. Hay muchas fuerzas y diferentes direcciones que pueden ayudarte o interferir con la armonía de la naturaleza y también con el Gran Espíritu y con todas sus maravillosas enseñanzas. Mientras Iktomi hablaba, continuaba con el tejido de la telaraña, empezando desde afuera y continuando hacia el centro. Al finalizar el tejido, Iktomi le dio al anciano la red y le dijo: mira, la telaraña es un círculo perfecto, pero en el centro hay un agujero. Usa la telaraña para ayudarte a ti mismo y a tu gente, para alcanzar tus metas y hacer buen uso de las ideas de la gente, sus sueños y sus visiones. Si tú crees en el Gran Espíritu, la telaraña retendrá tus buenas ideas, que descenderán por las plumas hasta ti, y las malas ideas desaparecerán por el agujero. El anciano le pasó su visión a su gente. Ahora, los nativos usan el atrapasueños como la red de su vida. Tradicionalmente, los cuelgan encima de sus camas o en sus casas para escudriñar sus sueños y visiones. Los sueños buenos quedan capturados en la telaraña de la vida y vive con ellos. Los sueños malos se escapan a través del agujero central y ya no son parte de ellos. Fin.